Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Francisco Alejandro Ortiz Rico. El día de hoy les presentaré un video explicando la definición, las características y las ventajas de las siguientes técnicas de evaluación, las cuales fueron vistas en el presente módulo. Como principal punto tenemos el mapa mental, el cual es un diagrama usado para representar las palabras, ideas, tareas u otros conceptos ligados y dispuestos radicalmente alrededor de una palabra clave o de una idea central normalmente. El tema principal se ubica en el centro, como ya todos sabemos, y se expande en todas las direcciones del mapa mental con los conceptos relacionados, ideas para las lluvias de ideas y organizar información de manera espontánea. Sus principales características son generalmente el tema central se representa en una sola imagen ubicada justo en el centro, como ya lo mencionamos, posee una estructura orgánica radical y compuesta por nudos conectados entre sí. Las ventajas del mapa mental son que favorece ampliamente la comprensión de la información de manera más efectiva. Un buen mapa mental sabemos que compone de ideas claves de un tema en concreto. Fomenta tu creatividad, aumenta la capacidad de análisis, enriquece la comunicación y jerarquiza la información. Por otro lado tenemos los proyectos, el cual es una planificación que consiste en un conjunto de actividades a realizar de manera articulada entre sí con el fin de producir determinados bienes o servicios para satisfacer las necesidades al resolver un problema, normalmente dentro de los límites de un presupuesto. Las características principales de los proyectos son que cuentan con un propósito, se resumen objetivos y metas, se realiza al ajustar en un plazo de tiempo limitado, el cual se plasma al principio de los proyectos, cuenta con al menos una fase de planificación, de ejecución y de entrega normalmente. Las ventajas principales son que transforman las ideas en logros tangibles reales, son de interés colectivo o personal, motivan y exigen trabajos en equipo interdisciplinarios, sirven para dar soluciones a un problema normalmente y aprovechar las oportunidades que existen en el entorno. Por otro lado tenemos los métodos de casos, el cual sabemos que es un modo de enseñanza en el que los alumnos construyen su aprendizaje a partir de un análisis de discusión de experiencias, situaciones de la vida real, esto dentro del aula. Para ello se le involucra un proceso de análisis de situaciones problemáticas a las cuales se les denominan casos. Las características principales del método de casos son que consisten principalmente en proporcionar una serie de casos que representan situaciones problemáticas diversas de la vida real para que se estudien y se analicen. Normalmente permiten una interrelación fluida de los grupos. Las ventajas de los métodos de casos es que resulta un buen aliado para el profesor que busca promover la participación activa de los estudiantes. Una de sus mayores ventajas principalmente es que permiten que los estudiantes puedan aplicar sus conocimientos en un contexto de situaciones reales de la práctica profesional. La solución de problemas, como ya lo vemos plasmado, es el concepto de resolución de problemas, está vinculado en el procedimiento que permite solucionar una complicación. Esto quiere decir que la noción puede referirse a todo el proceso o a su fase final, cuando el problema efectivamente se resuelve. Las características principales son la creatividad, las cuales nos ayudan a que los problemas se resuelvan de forma intuitiva o sistemática. La investigación, el trabajo en equipo, inteligencia emocional, gestión de riesgos y la toma de decisiones son sus principales características. Las principales ventajas permiten que un aprendizaje significativo también es muy versátil, lo cual quiere decir que se vuelve o puede ser muy fácil, fomenta la autonomía, resulta motivador y ameno para todos los estudiantes y para el profesor, prepara para un futuro y ejercita la competencia digital. Por otro lado tenemos los ensayos. El tipo de texto que se plasma en un ensayo es de prosa, que explora, analiza, interpreta o evalúa un tema. Se considera un género literario comprendido dentro del género didáctico, las cuales son como las características clásicas más representativas del ensayo. Es un escrito serio y fundamentado que sintetiza un tema significativo. Normalmente las características son clásicas. Es un escrito serio y fomentado, como ya lo mencionamos. Las ventajas son agilidad, comunicación en forma directa. Como no hay que evidenciar el proceso de investigación, no es necesario subdividir
detalladamente del género permite incluir ocasionalmente Vergas Acuña. El diario hace referencia a varios artículos, periódico, cuaderno de bitácora, publicación diaria, cuya función consiste en presentar información, generalmente las noticias del día anterior. Un diario personal, subgénero de la autografía. Las características principales del diario es que es activo y personal, es decir, se escribe y se redacta en primera persona como estrategia de recogida de información. Se basa en la observación, no estructurada, abierta desde la perspectiva del que lo escribe y apoya las notas de campo. Las ventajas: se obtiene el reencuentro de las experiencias del alumno y cómo se relacionan en el aprendizaje del concepto y procesos. Esto como él lo aprecia y permite que los alumnos sinteticen sus pensamientos y actos de comprarlos posteriormente. El portafolio es una colección de documentos del trabajo del estudiante que exhibe su esfuerzo, progreso y los logros normalmente. Es una forma de evaluación que permite monitorear el proceso de aprendizaje por el profesor, el cual es muy útil y es una herramienta muy fácil de ejecutar. El mismo estudiante permite ir introduciendo cambios durante el dicho proceso. Las características principales de esta herramienta son que componen afectivo del portafolio. El portafolio es creativo, potencia la construcción personal del conocimiento, aprecia el valor de lo aprendido y contribuye al tratamiento de la información. Las ventajas son las que promueven la participación del estudiante al monitorear y evaluar su propio aprendizaje. Por otro lado, tenemos la lista de cotejo, que es considerada un instrumento de observación y verificación por parte de que permite revisión de criterios e indicadores durante el proceso de aprendizaje. Es una lista que es una herramienta que sirve para identificar la presencia o ausencia de conocimientos, destrezas y conductas. Las ventajas son sencillas de realizar, son objetivas y permiten adaptar el proceso de enseñanza. La escala de rango consiste en una serie de indicadores y una escala gradada para evaluar cada uno de la escala de clasificación. Puede ser numérica, literal y gráfica descriptiva. Las características son que determinan el propósito del instrumento, escriben las instrucciones, definen el tipo de escala y ordenan valores de escala. Enuncian en cada indicador un orden consecutivo. Las ventajas son que nos sirven para organizar, para ordenar nuestra vida diaria y clasificarnos agrupadamente de diferentes objetos, plantas o animales, o bien temas en específico de la educación. Por último, tenemos una rúbrica, que es una herramienta de evaluación para comunicar expectativas de la calidad, por lo que generalmente las rúbricas sabemos que están constituidas por filas y columnas. Las características principales de las rúbricas son enfocarse en medir un objetivo establecido, desempeño, comportamiento o calidad, usar rango para el desempeño, contener características específicas del desempeño y ordenar niveles para indicar que el tanto de un estándar se ha satisfecho. Las ventajas principales son que los estudiantes pueden mejorar su desempeño al conocer claramente qué se espera de ellos, la mayor precisión, confiabilidad y objetividad en modelos de calificar. Sirven normalmente para validar el juicio emitido de la clasificación y existen alguna duda. Esto es todo por mi parte y muchas gracias por escuchar y apreciar este video.